tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía en medio de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Hemos tenido hace unos momentos exposición del Santísimo y una meditación sobre esos pasos que cada uno de nosotros podemos dar hacia ese comunismo, hacia esa unidad de los cristianos. Rezar y también saber vivir esos gestos de amistad, de amor verdadero de unos con otros. Unidad de los cristianos, unidad también dentro de las familias, unidad en nuestra sociedad, en nuestras parroquias, en la pastoral del sordo, estar unidos y vivir de verdad como hermanos. Por ese motivo, porque muchas veces somos motivo de división, de desconformidad, de problemas, por eso pedimos perdón a Dios. Pidiendo perdón avanzamos hacia esa unidad, porque nos unimos a Él y nos unimos entre los hermanos. En silencio, arrepentidos, pedimos perdón. Señor Jesús, tú que has venido a buscar a los que se habían perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que has venido a dar la vida en rescate para todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que reúnes a los hijos dispersos por el pecado hacia la unidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y todos juntos alabamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos. Mira con bondad al rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen a los que han sido congregados por un único bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podéis sentaros. Cuando hablamos de unidad y vemos nuestro mundo, decimos, hace falta cambiar muchas cosas. Pues esa excusa de decir, es muy difícil, imposible, puede ser. Hace falta que el corazón de las personas se abra, hace falta
que nuestro corazón se abra y que Dios actúe en cada uno de nosotros. Esta primera lectura veremos el episodio de Jonás, que fue enviado a predicar la conversión y se escapó, se fue. Y por segunda vez fue enviado a predicar y sí, fue a la ciudad de Nínive y allí empezó a predicar: convertíos, que está cerca la destrucción de la ciudad. Y los corazones de las personas cambiaron, se abrieron, se arrepintieron, hicieron penitencia y Dios pudo conservar aquella ciudad sin destruirla. Vamos a ver esa confianza que tuvo Jonás de ser enviado y de que sus palabras eran las que Dios le envió a hacer. También nosotros, ante esta gran sociedad, ante esta ciudad de Barcelona, estamos enviados a anunciar la conversión, a esperar y a llamar a las personas a que sean fieles a Dios. Vamos a verlo. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que nada ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios, enséñame tus caminos. Todos, Señor Dios, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor Dios, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor Dios, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor Dios, enséñame tus caminos. Continuamos con pasajes de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hoy veremos un pasaje un poco raro, que puede ser difícil de entender.
San Pablo nos invitará a decir, si por ejemplo uno está casado, que viva como si no estuviera casado. Si uno llora, que viva como si no llorara. Si está alegre, que viva como si no estuviera alegre. ¿Qué significa? Que tenemos que estar preparados y no atarnos a las cosas de este mundo, sino saber vivir unidos a Dios y saber no depender de la, a veces, euforia, a veces desánimo, sino saber tener esa estabilidad, esa paz interior, esa serenidad de las personas que no ponen su confianza en una persona o en una situación o en un estado, sino que ponemos nuestra confianza en Él, que es el que perdura, el que durará para siempre. Nuestro mundo pasará, Dios permanecerá y nuestra comunión con Él será eterna. Escuchémosla. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Jesús. Un poco más adelante vio a Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Alguno podría preguntarme y decirme, ¿no era el mismo evangelio el domingo pasado? Y os diría, parecido. El mismo no, pero parecido. Diferente, porque son pasajes diferentes, y también escrito por evangelistas diferentes. El domingo pasado leíamos Evangelio de San Juan, que nos explicaba cómo Jesús empieza su predicación y llama a los apóstoles, la llamada también de los hermanos, y hoy hemos visto el Evangelio de Marcos. De hecho, hoy empezamos este Evangelio de Marcos, que continuaremos leyendo a lo largo de este año, con evangelios de Juan, que también nos irán enseñando e iremos aprendiendo. Pero Marcos es el evangelio más antiguo, fue el primer texto escrito que se dejó escrito del Nuevo Testamento, y que es el evangelio que más o menos probablemente fue escrito unos 15 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, recogiendo, escuchando el testimonio de los apóstoles, escuchando la predicación de Pedro. Casi seguro que Marcos escuchó del mismo Pedro la predicación que enseñaba a los demás, y él fue escribiendo la vida de Jesús, el Evangelio de Marcos, que es el más sintético, el más, pues diríamos, escueto en cuanto a las explicaciones, en cuanto a los relatos, son muy cortitos para ir a lo esencial, para presentarnos el mensaje de Jesucristo en lo que es corto, sencillo y claro. Tendría que aprender yo también de esa síntesis, porque a veces me alargo mucho, habría que hacerlo más cortito las cosas. Marcos decía las cosas cortitas, concretas y claras. Y hoy vemos, y repetimos de alguna manera lo mismo que el domingo pasado, la llamada de los apóstoles. Primero, situación, Juan el Bautista. Juan el Bautista encarcelado. Sabéis que el rey Herodes, por envidia, lo encarceló, lo metió en la cárcel, había cumplido su misión. Dios se sirve de esas situaciones diversas, de esas circunstancias diversas, para ir a cada uno dándonos nuestra misión. A veces pensamos que nosotros tenemos que solucionarlo todo y que todo depende de mí. No, cada uno tenemos una pequeña parte, una pequeña aportación. Juan el Bautista preparó a aquellos discípulos invitándoles a la conversión y dio paso a señalar a Jesucristo. Recordáis del domingo pasado, como decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es al que tenéis que seguir. Y Juan se desmarca, deja que sigan a Jesús. Ha preparado los caminos de Jesús, una misión que también nosotros debemos cumplir. Y Jesús empieza su predicación él mismo, empieza a predicar. Curioso, Marcos, recogiendo las palabras de Jesús, se queda con una idea, unas palabras que deja escritas, unas palabras que recordaremos dentro de poco cuando empecemos la Cuaresma. Les decía a los que le escuchaban, el reino de Dios está cerca. Es decir, el mismo Jesús nos lleva, nos presenta el reino de Dios. Está cerca. ¿Qué debéis hacer? Convertíos y creed en la buena noticia y creed en el Evangelio. Dentro de un mes, poco menos de un mes, nos acercaremos al sacerdote que nos impondrá la ceniza para empezar la Cuaresma y nos dirá las mismas palabras: convertíos y creed en el Evangelio. Todavía no empezamos la Cuaresma, es decir, todavía no empezamos, queda un mes. Pero dentro de un mes, esas palabras que son como el resumen de la enseñanza de Jesús que empieza a predicar, se nos repetirán otra vez. Y todos sabemos que necesitamos esa conversión. Y hace un momento, cuando estábamos haciendo esa oración por la unidad de los cristianos, con el testimonio de este joven seminarista, en una situación muy especial, porque él nació en el seno de una familia evangélica y ahora es seminarista católico. Sus padres
Pues responsables evangélicos de distintas comunidades, personas vivamente creyentes y evangélicas, y él descubrió que muy bien la fe, pero que especialmente dentro de la Iglesia Católica es donde encontraba ese camino de completa verdad, de encuentro con Jesús. Y él ya no solo se convirtió a esa participación plena de la comunión católica, sino también sintió su vocación de prepararse para el sacerdocio que, si Dios quiere, un día recibirá. Testimonio de unidad de una persona convertida al catolicismo y que nos invitaba especialmente a la conversión personal. Esa unidad que es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada uno pensamos que yo tengo la razón, y los distintos grupos cristianos, cada uno piensa que él tiene la razón. Hace falta una conversión de nuestro corazón, hace falta una conversión de cada uno de nosotros a desear estar muy unidos a Jesús, porque cuanto más unidos a Jesús, más unidos entre nosotros. Es imposible estar unidos entre nosotros si no es gracias a la ayuda, a la luz del Espíritu Santo, que es instrumento de unidad entre nosotros. Y en el Evangelio se nos llama a la conversión, a cambiar nuestro corazón, a abrir nuestro corazón a Dios y a descubrir que en esa conversión está la apertura a la llamada de Dios. Jesús nos llama y nos envía. Nos llama a la conversión, nos llama a una vocación, nos llama a una misión. Fijaros, conversión del corazón, descubrir el camino al que nos llama y nos da una misión a realizar en nuestro mundo. Y esa misión la tenemos que hacer cada uno de nosotros sabiendo dejar a veces cosas que son comodidades, que son excusas. Fijaros en la primera lectura, hemos visto Jonás. Le llamó Dios diciendo, vete a predicar a una ciudad grande, una ciudad que para recorrerla toda se necesitaban 3 días de camino. Barcelona, no sé cuántos días se necesitaría para recorrer todas las calles. Imaginaros que necesitáramos buzonear cartas en todas las casas. ¿Cuántos días necesitaríamos para ir echando a cada casa? Pues Jonás iba calle por calle, personas por personas que iba llamando, recorriendo aquella ciudad y llamando a la conversión. Primero no quería, inclusive se escapó. Después, otra vez, insistiendo, Dios que es perseverante y tiene paciencia con nosotros, le envió y le dijo, tranquilo, yo te pondré las palabras que tendrás que decir. Tú anúncialas. Y con ese anuncio se sorprendió él mismo de que las personas se convertían, de que las personas hacían penitencia, de que las personas abrían su corazón. Si nosotros creyéramos más, fuéramos más obedientes y nos sintiéramos con esa llamada a ser enviados a llamar a la conversión, seguro que muchas personas abrirían su corazón gracias a esa pequeña acción que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Esta mañana, a las 8 de la mañana, cuando he abierto la iglesia, he visto a 2 chicas jóvenes que estaban a punto al abrir. Dice, ¿podemos entrar? Digo, sí, podéis entrar a rezar. Y han entrado a rezar. Y una de ellas ha pedido confesión. 2 chicas que durante la noche no habían dormido todavía. A las 8 de la mañana todavía no habían dormido. Pero que se daba cuenta que necesitaba convertir su vida, que necesitaba cambiar y que necesitaban la oración y que la cercanía de poder entrar con Jesús y rezar un ratito ha hecho que pidieran confesarse una de ellas y que pudiera renovar. Y decía un ejemplo, yo no voy a explicar nada de la confesión, pero decía un ejemplo, dice, siento dentro de mí como la mujer vieja, cascarrabias, enfadada, hay algo que sale de mí que no me gusta, que estoy últimamente disgustada. Y digo, mira, el mismo ejemplo que San Pablo nos dice, el hombre, la mujer vieja, fuera, y renovarnos con la
mujer joven con nombre joven que tiene que salir de esa gracia de Dios que brota en nuestros corazones. Y de ese saber, igual como la segunda lectura nos decía, desprendernos de las cosas de este mundo. El mundo tiene muchos atractivos, el mundo nos hace muy inestables. Ahora gozo, ahora tristeza, ahora desánimo porque nos aplauden, o ánimo para que nos aplaudan, ahora desánimo porque hay una dificultad, un problema. Estabilidad. San Pablo nos decía, vivir no llorando, no riendo, sino saber vivir como un poquito como diciendo, el mundo va por unos caminos que tantas veces va hacia abajo y que nosotros tenemos que estar mirando hacia arriba, unidos a Jesús para transformar, para convertir ese mundo en el que Dios nos ha llamado a una conversión personal, a enviar a esa conversión, a ser realmente esa vocación que cada uno tenemos de ser de verdad misioneros en medio de nuestro mundo. Y misioneros de unidad, de comunión, como pedimos especialmente esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que el Papa nos insiste y que nos pide, y especialmente nosotros como católicos, muy unidos al que hace cabeza, que es el Papa, que va guiando a la Iglesia en estos momentos actuales, en esas circunstancias en que nos ha tocado vivir. Pues ahora todos juntos nos ponemos de pie y profesamos esta fe, que es la fe de la Iglesia y de todos los cristianos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, unamos nuestra voz a la de los cristianos de todo el mundo, con el fin de que Dios Padre congregue en un solo rebaño, bajo un solo guía y un único pastor, que es Jesucristo. Respondamos diciendo que todos seamos uno. Para que los cristianos de todas las iglesias seamos fieles al Evangelio con nuestro testimonio de fe en el mundo. Oremos. Que todos seamos uno. Para que Dios conceda a todas las iglesias cristianas fortalecer lo que las une y supera, lo que los separa. Oremos. Que todos seamos uno. Para que pronto llegue el día en el que todos los que creemos en Cristo podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía. Oremos. Que todos seamos uno. Para que el mundo entero crezca en la paz, la libertad y la justicia, y se superen las divisiones y enemistades entre los pueblos. Oremos. Que todos seamos uno. Para que todos los que nos hemos reunido aquí para celebrar la Eucaristía aprendamos a ser cada día más fieles a la palabra del Señor. Oremos. Que todos seamos uno. Padre, escucha lo que te hemos pedido con fe y concede a los cristianos y a toda la humanidad el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción, con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él has conducido al conocimiento de tu verdad, a nosotros, para hacernos miembros de tu cuerpo, de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y de un mismo bautismo. Por él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad, por la diversidad de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la Iglesia. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que salva a los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti, por nuestros pecados, nos reconciliaste contigo, para que nos convirtiéramos y nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la fusión de tu Espíritu santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo,
Aquella noche tomó en sus manos el cáliz de bendición y proclamando tu misericordia lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos también con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con sus apóstoles y con todos los santos. Así como nos has congregado en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles, con Santa Teresita del Niño Jesús y con todos los santos, y con nuestros hermanos, con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con ese deseo de rezar el Padre Nuestro, sintiéndonos hijos del mismo Padre Dios y hermanos unos de otros, ojalá un día pudiéramos todos ser parte de esa gran familia, hermanos todos unidos en una sola iglesia. Rezamos pidiendo al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque el pan es uno, y nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan y del mismo cáliz. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura.
Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz, viendo tu gloria. Amén. Oremos. Después de haber recibido el sacramento que nos une contigo, concédenos, Padre, que esta comunión realice la unidad de toda la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acabamos invocando a la Virgen María, Reina y Madre de la Unidad. Insistamos en esta oración, y no solo oración, sino también acción, esos pequeños gestos de comunión entre nosotros, en la familia, en la sociedad, allí donde estamos, y especialmente ese amor hacia las personas que compartimos la misma fe en Jesucristo, el mismo bautismo, pero que tristemente nos hemos separado, pero vamos en ese camino de unión que pedimos con insistencia. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Recordar que esta semana acabará esta oración de la unidad, que continúa, porque es necesaria, con la conversión de San Pablo, esta fiesta que nos invita a descubrir esa conversión y que celebraremos y que cada uno de nosotros deseamos en nuestro corazón. Hermanos y hermanas, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.